Buenos días, Marc. Estoy encantadísima de tenerte en nuestra emisión en directo, como cada miércoles, y quiero darle la bienvenida a ella como una gran mujer. Mar es Mar Horta Cantón. Ella es terapeuta, ella es autora de una trilogía y trabaja sobre todo eh, con ese crecimiento personal en el físico y la parte emocional. Me encantaría, Mar, que me hables no solamente ahora del título de esa trilogía y demás, porque vamos a avanzar a lo largo de la entrevista, pero me gustaría saber quién es Mar Horta, quién hay detrás de ella, cuál ha sido el proceso de su día a día en su trayectoria personal y profesional, porque hay muchísimo más que comentar, ¿no? Ayer hablamos, hicimos una introducción a todas esas personas de hablar, ¿no? De qué hay más detrás de una persona, de hablar desde la esencia, ¿no? Así que yo quiero conocerte, queremos conocerte, saber qué podemos aprender hoy de ti a través de esa trayectoria profesional como terapeuta y por qué iniciaste la andadura en la creación de esa gran trilogía. Buenos días, adelante. Bueno, buenos días, Monse. Nada, muchas gracias por invitarme. Y sí, a mí me gusta cuando la gente habla con el alma, cuando la gente se desnuda, porque siempre me ha gustado saber cuál es la historia que hay detrás, pues, de las personas que, bueno, pues que admiro o simplemente me gusta saber, porque pienso que detrás de cada persona hay una historia asombrosa, ¿no? Y entonces soy muy curiosa en ese aspecto. Así que bueno, voy a intentar hablar desde el alma. Me preguntas que quién soy. Y fíjate, te tengo que decir que para mí es una de las preguntas más difíciles que me hacen, ¿no? De hecho, yo me acuerdo hace unos años cuando me preguntaban simplemente qué es lo que haces y yo decía, pues soy terapeuta. Y me decían, sí, pero terapeuta ¿de qué? Y yo decía, bueno, pues trabajo la parte física, trabajo la parte emocional, y ya, pero ¿cómo lo trabajas? ¿No? Y de ahí, fíjate que me bloqueaba, ¿no? O sea, y ese bloqueo daba la sensación, o parece que emitía una sensación de inseguridad, ¿no? Pero en realidad no era inseguridad, ¿no? Es simplemente que me cuesta trabajo definirme y no entendía el por qué me costaba trabajo definirme hasta que lo averigüé. Y creo que me cuesta trabajo de definirme, o me costaba trabajo definirme porque soy una persona que le gustan muchísimas cosas y entonces tengo una capacidad de asombro bestial y eso hace que me disperse. Y eso hace que también tenga la necesidad de probar todo aquello que me apasiona. Ujú. ¿Cuándo fue una de las primeras veces cuando tú dices que te diste cuenta bueno, que el camino que tenías a lo mejor no estaba acorde con tu pensamiento o el foco no lo tenías puesto? ¿Cuándo fue ese momento? Sabes que nos están también escuchando muchos universitarios dentro de esta universidad, bueno, personas de todo el mundo, porque estamos abiertos en todas nuestras redes sociales, pero me gustaría que, bueno, un poco identificara ese momento, porque hay muchísimas personas que se sentirán identificadas contigo, ¿no? Con ese momento de que dices, oye, me he formado, tengo una familia, tengo hijos, tengo tal, pero no encuentro esa persona que yo quiero descubrir. ¿Cuándo cuándo nos Vale. podemos autoconocer? Bueno, creo que el autoconocimiento es un proceso y creo que no paramos nunca de conocernos hasta que no dejamos este mundo y nos vamos, ¿no? Simplemente creo que el camino te va ofreciendo diferentes oportunidades y te subes a esa oportunidad o la dejas pasar. Creo que simplemente es eso. Creo que no te puedo decir, hay un instante en el que yo digo, porque es cierto que hay un instante donde yo digo, voy a escribir una trilogía, pero ese instante es debido a todo el proceso que he tenido detrás. ¿No? Es la consecuencia, es el resultado de unas vivencias, Correcto. ¿sabes? Entonces, en ese aspecto no te puedo decir por qué, ¿no? O sea, justo el instante donde yo decido el que quiero escribir una trilogía, es un proceso. Y ese proceso creo que lo inicio desde que ya era pequeña.
¿vale? Porque como pongo en los libros, cuando me encontraba enferma, y es que le hablaba a mi cuerpo muy pequeñita, le hablaba a mi cuerpo y le decía, tú te curas, porque creía en la capacidad de autocuración que tiene el cuerpo, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel emocional. O sea, tenemos un poder creador bestial, tenemos un poder de sanación que no nos lo creemos. Si no lo creyéramos, yo creo que hasta nos asustaríamos, ¿sabes? Y yo lo hacía de forma innata. Y entonces en ese proceso llega un momento que de pronto la vida te pone en determinadas circunstancias que vuelvo a conectar con esa niña, porque en realidad mi formación reglada es que yo soy licenciada en Derecho. O sea, yo termino el COU y no tenía ni idea de que existía nada de esto. Claro, te estoy hablando de hace un montón de años, de más de 30 años, ¿no? Y entonces me pongo a estudiar derecho y bueno, me gusta el derecho, ¿no? Me gusta toda esa parte jurídica. Pero justo cuando estoy a punto de terminar ya la carrera, conecto a través de una persona que hacía terapia, conecto con esa niña y entonces me vuelve a apasionar el tema, aunque no tomo la decisión en ese instante, sino que me cuesta unos años antes porque nos apegamos a las cosas, ¿no? Aunque tú sabes que tienes una pasión y te gustaría que tu vida vaya por ahí, como estamos muy condicionados, al final nos sentimos apegados pues yo en ese momento me sentía apegada pues a toda la formación que había, formación, tantos años de estudio, carrera y tal, ¿no? Y fíjate que me cuesta tomar la decisión porque cuando termino la carrera después hago un máster en práctica jurídica. O sea, me cuesta soltar, ¿no? Dices, ¿cómo me voy a empezar de cero ahora? Pues al final, si eres capaz de escuchar a tu cuerpo y aunque sea un poquito, y intentas no limitarte, porque si no nos condicionamos demasiado, no eres capaz de soltar para coger otra cosa nueva. Y a veces lo que tenemos que saber es que todo es transitorio. El que tú tengas una formación no significa que vayas a seguir toda tu vida haciendo eso, sino que lo estás haciendo en ese momento porque es lo que te apasiona. Yo ahora mismo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque esto es lo que me apasiona, pero no digo que lo vaya a hacer toda mi vida, no lo sé, ya no me limito con esas palabras, simplemente lo hago ahora porque me apasiona. Hay una cosa que también pongo en el libro que, con todo este camino, ¿no? Que digo que quiero disfrutar del proceso y que voy a hacer todo esto mientras que yo sea capaz de enamorarme del proceso, del camino. Y cuando no sea capaz de hacerlo o ya, digamos, pues me aburra o no lo sé, ¿no? Lo dejaré y me iré a otra cosa que me apasione, porque al final la vida es pasión. Si no te Correcto. apasionas, si no te apasionas con lo que haces, te mueres. Esa es la clave, ¿no? En la vida vamos andando en una evolución que dentro de esa evolución pues nos llegan muchísimas oportunidades que también nos hacen pues abrir la mente en muchísimos aspectos y no quiere decir exactamente que no tengamos que fijar toda la vida en esa formación, en esa capacitación que hemos tenido, sino el montarte en el tren, ¿no? En el que te llegan esas oportunidades, esas personas maravillosas que te brindan que tu vida esté en otro espacio, en otro momento, y ahí es cuando también se produce el despertar, ¿no? El poder conocernos a nosotros mismos y decir, oye, esto me gusta, y es como tú dices, en un momento dado te puede gustar y luego dejarlo y seguir por otro camino, ¿no? Eso es súper importante porque si no, como tú dices, en esta vida que vivimos tan condicionados, parece que todo lo que tenemos tiene que ser en ese apego, ¿no? El estar concentrados solamente en lo que nos dictan, en lo que nos dicen, ¿no? Y eso no es así. O en el resultado. Con el resultado, correcto. Porque, mira, has comentado que lo van a escuchar universitarios, ¿no? Sí, Pues hay carreras que tienen más salidas, otras que correcto. tienen menos, y muchas veces elegimos condicionados por la salida. Decimos, ay, a mí me apasiona tal cosa, pero en realidad después voy a elegir esta carrera porque tiene muchas más salidas, y lo que no nos damos cuenta es que vamos hacerlo durante muchos años el trabajo que estamos eligiendo. Te tiene que apasionar. O sea, Pero la creo que salida no depende bueno, pues de esa carrera, ¿no? Sino la salida depende de nosotros mismos, de cómo actuamos en ese proceso. también es verdad, también es cierto, pero cuando tú tienes una pasión,
pues no te cuesta trabajo levantarte, correcto. ¿vale? Cuando no tienes esa pasión, que lo estás haciendo porque, bueno, pues es lo que te ha tocado, es como que todo es una carga, todo es un peso. Y yo creo que tenemos que simplificar un poquito más y volvernos a... Mira, yo te digo todo esto porque a lo largo de todos estos años, llevo muchos años viendo a personas uno a uno en consulta, ¿no? Llevo más de 20 años. Y te llega la gente tan triste, Qué pena. ¿sabes? O sea, ya no solo porque les duela la cabeza o porque tengan un problema de cualquier tipo a nivel físico, pero han perdido la alegría, porque también enfermamos cuando perdemos la alegría, ¿no? Correcto. Se quedan enganchados a su vida. Yo tengo más mujeres que hombres en la consulta, entonces muchos sueños se quedan arrinconados, ¿no? Y te cuentan, pues sí, antes me gustaba bailar o me gustaba tal, ¿y por qué no lo haces? Porque no puedo, ¿no? Te lo dice, no, es que no puedo, ¿cómo que no puedes bailar? No, y es una pena, ¿eh? Mira, el otro día, por contarte una anécdota, pues precisamente me llegaba una mujer así, ¿no? Y intento siempre que conecten con lo que les aporta felicidad, con lo que les aporta pasión, da igual en lo que estemos trabajando. Y yo le decía eso, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y me decía bailar. Y digo, pues baila, ponte por la mañana música, baila y empieza el día así, conecta con esa alegría, conecta con esa felicidad. Me decía, es que no puedo, pero ¿cómo no vas a poder? No puedo. Me acuerdo que cogí, puse el ordenador a todo volumen, puse una canción y digo, pues ahora vamos a bailar, ¿no? Entonces nos pusimos allí a bailar, nos pusimos a bailar en la consulta y luego volví a ponerle otra canción y la grabé, ¿no? Y entonces le mandé la grabación, yo borré lo mío, por supuesto, y se lo grabé y le digo, esto es para que siempre veas que puedes bailar, es mentira que no puedas hacerlo, lo tienes aquí grabado, no te mientas más, deja de mentirte y empieza a escucharte, ¿no? Que es lo que nos falta. Y no debemos olvidar la pasión y lo que nos mueve, pero fíjate, para saber cuál es nuestra pasión, nos tenemos que fijar primero en nuestros pensamientos, cuáles son Parte nuestros emoción, pensamientos pensamiento y la repetitivos, emoción. efectivamente, ¿vale? Y luego en mejorar el enfoque. También tenemos que mejorar el enfoque, porque a veces nos dispersamos mucho, ¿no? Y es importante saber en todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal o espiritual, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Porque a raíz de nuestros pensamientos vamos a generar una serie de emociones y al final la emoción es la que le da fuerza a ese pensamiento. Entonces, si yo en el libro también pongo estrategias, en uno de ellos, bueno, en todos, ¿no? Pero concretamente en uno que habla, en el primero, de tu viaje hacia el Homo Aman, cuando hablo de la reprogramación biológica, cómo nos podemos reprogramar, pues digo que te pongas una alarma o 3 alarmas al cabo del día, aleatoriamente, cuando sea, y que en el momento que suene pienses, o sea, te fijes, enfoques en lo que estás pensando, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento que tienes en ese momento? Porque claro, al cabo de un minuto pasan tropecientos mil pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que te dices? ¿Qué es Conectarte, lo- como tú dices, ¿no? Con tu esencia, con el qué piensa en este momento, qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace Exact- levantarte y poder ejecutarlo y llevarlo a cabo. A mí me gustaría, Mar, Efectivamente. que nos hables de esa trilogía, ¿no? ¿Qué hay dentro de ese contenido? El por qué es tan importante que muchísimas personas puedan tener entre sus manos esos libros. Así que, no sé, háblame por partes, cómo sería esa aventura dentro de esos libros, de esa Pues trilogía. mira, el título de la trilogía se llama Tu viaje hacia el Homo Amans y creo que es un poco lo que estamos hablando. Yo digo que hemos dejado ya el Homo sapiens, tanto conocimiento, ya tenemos mucho conocimiento, pero ahora necesitamos transformación y lo que transforma es el amor, ¿no? Solo tenemos que estar Correcto. enamorados, que Ujú. parece que podemos con todo. Entonces, ¿por qué solo enamorarnos? Vamos a enamorarnos de la vida, ¿no? Entonces, es un viaje hacia el Homo Amas, es un viaje hacia nuestra esencia, a intentar a enamorarnos de nuestra vida. Pero evidentemente estamos condicionados y tenemos muchos condicionamientos.
Cuando empiezo en el primer libro, Tu viaje hacia los Mohammans, a hablar un poco de todo ese condicionamiento, me refiero sobre todo al árbol genealógico. Porque es cierto, no sé si te has dado cuenta, que muchas veces vamos repitiendo patrones. A mí Correcto. me resultó curioso, sobre todo una persona que me vino a consulta, que me decía cada 10 años me arruino. ¿Vale? O sea, es que estaba muy bien económicamente, pero cada 10 años ocurrían cosas y boom, ¿no? ¿Vale? Se arruinaba. Era la tercera vez que le venía el ciclo y me vino para intentar cortar todo ese ciclo. Arruinado. Sí, Pobre, madre mía. ruina. Sí, O sea, exactamente, se repiten patrones. se repiten muchos Mm. patrones, pero también además tenemos ciclos que se llaman ciclos biológicos memorizados, ¿vale? Que vamos repitiendo, pero vamos con la exactitud de un reloj, ¿sabes? Y cuando estamos teniendo dificultades o cualquier proceso en la vida, pues quiero tener pareja y no tengo, una determinada enfermedad, tengo problemas económicos, lo que sea, ¿no? Lo podemos encontrar en el árbol, fíjate, ¿vale? O sea, podemos intentar ver de dónde nos viene toda esa información. Pero yo le explico que esto no es una sentencia, simplemente es saber de dónde nos viene esa información, porque, como digo también en el libro, la información se transmite de inconsciente a inconsciente. Entonces, si nosotros sabemos de dónde viene esa información, tanto del árbol transgeneracional, ¿vale? Como del proyecto sentido, que es todo lo que ocurre cuando estamos en el útero de mamá, ¿vale? Desde más o menos el proyecto sentido es desde los 9 meses antes de nuestra concepción hasta los 3 años después. O sea, todo eso que ocurre ahí tiene también muchísima importancia y nos condiciona mucho. Y a veces, como yo necesito dar respuesta para intentar cambiar patrones, necesito que todo eso pase por la mente racional, pues he intentado escribirlo, he intentado que la gente sepa por qué se están repitiendo determinados patrones y a veces por qué nos cuesta tanto trabajo cambiarlos. Interesante, Mar. Qué interesante, de verdad. ¿Eh? Qué interesante, me parece alucinante porque ya no está hablando del propio concepto del aquí y el ahora, sino el antes, ¿no? Antes de nuestro nacimiento ya estamos asimilando conceptos que no son nuestros, pero vienen para nosotros, ¿no? Claro, es que tú date cuenta que, bueno, heredamos unos genes, pero también heredamos una información. ¿Vale? Entonces, ¿pero por qué heredamos esa información? Pues porque esa información son recursos que tenemos. Lo que pasa es que, claro, el inconsciente siempre está en el eterno presente inconsciente, ¿vale? O sea, el inconsciente siempre está en presente, pero nosotros no. Nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro, o sea, tenemos una línea de tiempo. Entonces, cuando hay veces que no entendemos por qué recursos que se tienen en el árbol, que se transmiten a este momento presente, pensamos que no nos valen, porque el contexto es distinto. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda, porque si no, no se entiende lo que Venga, estoy adelante. diciendo. ¿Vale? Deseando, deseando. Imagínate una persona que está en paro, ¿vale? Y que Ujú. le cuesta mucho trabajo y que, bueno, consigue un trabajo y cuando está en ese trabajo se pone enfermo y entonces pues Vuelve de nuevo. baja y Ujú. vuelve de nuevo, ¿no? Y Ujú. siempre, y no arranca. Y a lo mejor nos damos cuenta que en el árbol hay un abuelo que tiene conexión con esta persona que murió trabajando. Entonces, ¿cuál es la información que puede pasar ese abuelo al clan? Pues ten cuidado con el trabajo porque el trabajo mata. ¿Vale? Entonces, pero esta información sacada de contexto no se entiende. ¿No? Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver qué tengo que ver yo con mi abuelo, que si se murió, que si tal? Bueno, porque ese abuelo está pasando una información al clan, porque él tuvo un problema trabajando que se murió. ¿Vale? Y eso lo pasa por precaución. Entonces, cuando se empieza a repetir este patrón y no sabemos, no tenemos conciencia de lo que nos ocurre, pero el simple hecho de hacer nuestro árbol genealógico y ver cuáles son las vivencias de nuestros ancestros y cómo esas vivencias nos están afectando a nuestro día a día, que nuestro día a día en realidad nosotros lo consideramos como nuestro presente, pero para el inconsciente no, para el inconsciente es todo, no existe
ese pasado o ese Ese futuro, como futuro. te he dicho Ujú. antes. Con lo cual, esa información, si no existe el pasado y no existe el futuro, esa información también está en presente, por eso nos influye, ¿no? Y todo esto se apoya en muchas teorías que las pongo en el libro, que no vamos a empezar a hablar por no cansar, ¿no? O sea, que no es que alguien de pronto se lo ha ¿Cómo inventado. se puede controlar, o sea, el que exista un patrón y yo quiera saber de dónde viene? ¿Cómo puede, o sea, cómo se controla eso? ¿Cómo, a través de ti como un profesional o a través de cómo? ¿Cómo puedo yo Bueno, saber que esa incidencia o ese momento en el cual crítico que estamos pasando se debe a algo, ¿no? ¿Cómo lo pues podemos averiguar? bueno, normalmente yo aquí hago el árbol genealógico, pues para ver si hay alguna memoria transgeneracional, que normalmente la hay, si hay alguna memoria en ese proyecto sentido que te estoy diciendo, o es algo de esta edad cronológica, tal como la entendemos, ¿vale? Y bueno, la solución es muy sencilla, es simplemente la toma de conciencia. Y además, fíjate que cuando tenemos un conflicto, del tipo que sea, es porque hemos perdido la incoherencia. Entonces tenemos que buscar dónde está esa coherencia para sanar cualquier situación, ya sea física, ya sea emocional. Pero claro, para ponernos en coherencia, hay veces que tenemos que desapegarnos de conductas, de manera de vivir, de personas, de situaciones, y eso es lo que nos cuesta trabajo. Eso es lo que nos cuesta trabajo. Nos cuesta mucho trabajo soltar y nos cuesta mucho trabajo confiar. ¿Cuál Porque sería el proceso de poder soltar, ¿no? ¿Cuántas personas nos estarán escuchando en este momento que dirán, oye, yo me siento muy identificada con lo que dice Mar y necesito pues quitarme esas mochilas, esas cargas, esos pensamientos, ¿no? O esos roles establecidos. ¿Cuál es el momento de iniciar, de tomar acción, Mar? Pues, a ver, creo que hay dos cosas. Uno es la confianza en ti. Ujú. Para eso necesitas un crecimiento personal, ¿vale? Para confiar. Y creo que la otra es la aceptación. Es que sin aceptación es muy complicado porque Correcto. cuando no hay aceptación lo que hay es lucha. Y cuando hay lucha, lo único que hay son dos extremos intentando probarse la fuerza que tiene cada uno. No conseguimos nada. Y cuando tú aceptas, pero claro, fíjate, para aceptar, por eso te he dicho lo de la confianza primero, para aceptar, primero necesitas confiar, porque cuando no confiamos, por eso nos agarramos a lo que sea o a ese apego, y por eso se establece la lucha, ¿no? La confianza y la aceptación, y ese es un proceso bastante largo en todo el crecimiento personal. Pero cuando Son sueltas, temas muy comunes, pero que apenas se hablan. Hay muchísima fase en la vida, ¿no? Que estamos como desorientados, ¿no? Trabajando, trabajando, trabajando. Como tú dices, te levantas desanimado, te levantas sin ganas de hacer nada. Y son temas tan importantes de tocar y no se tocan. ¿Por qué no se están tocando ahora mismo en la sociedad estos temas? Sí, cada vez más hay más crecimiento personal y profesional, pero ¿cómo hacemos que podamos que pueda ser visible todos estos temas, ¿no? ¿Cuántas personas estarán ahí diciendo, oye, yo tengo un problema, yo necesito salir de ahí? ¿Cuál es el proceso para iniciar mi crecimiento personal? mira, efectivamente, como tú dices, pues cada vez más, cada vez se está tocando más, ¿vale? Cada vez, eh, y bueno, se toca más porque es verdad que estamos en una nueva etapa, ¿no? Y lo que vamos buscando es esa conexión con nosotros mismos. Fíjate, antes de contestarte a eso, tú que trabajas con el mundo rural, Ujú. hay muchas personas que están dejando la ciudad, bueno, muchas, hay personas que están dejando la ciudad y que se vuelven al mundo rural simplificando la vida. Es mucho más simple la vida. Mi marido es de un pueblecito de Villoslada, se llama, es un pueblecito muy pequeño de Segovia, que en invierno a lo mejor hay 40 o 50 personas y el 90% con más de 80 años. ¿Vale? Y a mí me encanta ir allí porque es que conectas con la tierra, conectas con todo, ¿no? Pero Madre tierra. conectas con una cosa y conectas con la simplicidad de la vida.
¿vale? Que la vida es mucho más simple, separa el mundo en ese momento, da igual. Es que te vas y te das un paseo por el campo, todo rodeado de girasoles o de trigo o de cebada Es y ya estar está. plenamente en la plenitud, ¿no? El estar la naturalidad, en la naturaleza, el poder conectar contigo, el poder decir, oye, si la vida es tan simple, ¿por qué vamos como vamos? Como pollo sin cabeza, siempre se dice esa palabra, ¿no? El por qué tenemos que ir condicionados por todo lo que nos dicen, que si televisión, que es informativo, que si ahora tienes que hacer esto, y luego llega un paraíso, como tú dices, y dices, madre mía, si es que estoy en otro mundo, estoy dentro de una esfera. Mira, enfermamos cuando nos alejamos de la naturaleza, pero en el mundo que vivimos actualmente va todo muy rápido, súper rápido, ¿no? Y a veces no tenemos tiempo de parar. Luego también nos ocurre que todo es competición y mucha competitividad. Y eso hace que vayamos muy rápido, porque parece que tenemos que ser mejor que el otro, mejor que el otro, mejor que el otro, ¿no? Y al final estamos creando una sociedad enferma. Enferma y llena de estrés, de desesperación, como tú dices, tengo que ser el primero, tengo que tal, y eso claro, claro, normal que nos enferme. Y luego todo eso lleva también a malos hábitos, ¿no? Malas conductas, malos hábitos, incluso de alimentación, de todo, todos esos hábitos de ferocidad que tenemos que tener en cuenta y no lo llevamos a cabo, gracias a esa manera de correr. Efectivamente, porque bueno, cada vez hay más comida preparada, cada vez Ujú. tenemos menos tiempo, ¿vale? Yo, mi suegra, por ejemplo, pone unas judías y las deja ahí a fuego lento todo el tiempo, a fuego lento, ¿no? Bueno, las judías están que te mueres, ¿no? Ahora lo que haces es que pues las compras o Que porque no. como tú dices, ¿no? Se pone la olla a las 8 de la mañana y Exacto. Sí, sí, o sea, sí, ¿no? y una de las Ahora cosas que me gusta es que muchísimos pueblos que, bueno, que es la esencia, ¿no? Que ponen la olla, pero en la lumbre, en la chimenea, ¿no? sí. Y es maravilloso poder vivir todos esos momentos, ¿no? Yo también aconsejo, ya que estamos hablando de este tema, de que puedan tener esas vivencias de forma continuada, que aprovechen el tiempo en poder conectar con la naturaleza, en poder vivir Exacto. otra experiencia bueno, estar como más tranquilo. Porque a veces cuando tocamos lo que las vacaciones, ¿no? Nos vamos a sitios incluso más estresantes todavía. Sí, sí, sí. Mira, el simple hecho de parar, ¿vale? Pues, a ver, una persona que tiene una vida súper tranquila, sin estrés, bueno, pues a lo mejor en sus vacaciones necesita un poquito de salsa, ¿no? Sí, Porque sí. en el equilibrio está la virtud, pero normalmente que tenemos una vida bastante ajetreada, pues mucho trabajo, la casa, en fin, ¿no? Todo esto, pues conviene parar, aunque sea darte un paseo alejado un poco de los coches y cada uno, pues dependiendo del lugar donde viva, pues tendrá unas opciones o tendrá otras. Pero creo que hay que parar un poquito. Al día nos tenemos que dar unos minutos para nosotros o una horita o media hora y eso agendarlo, ¿vale? Y simplificar, simplificar, no darle tanta importancia a las cosas porque, primero porque todo es transitorio y segundo porque nada es nuestro, todo es prestado. Entonces, no vamos a estar ahí luchando. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a luchar? Vamos a disfrutar. Si hemos venido a vivir experiencias y ya está. Y como además estamos en una experiencia dual, pues tenemos que pasar experiencias dolorosas y experiencias pues alegres y triunfadoras. Mar, me está encantando la entrevista, me está encantando porque, como tú dices, ¿no? Hablar desde el alma. Siempre empezamos, muchas de las entrevistas anteriormente que hemos tenido por aquí ha sido de hablar de emprendimiento, de economía, de finanzas, de creatividad, de historia, pero este tema a veces, o sea, casi nunca lo tocamos, ¿no? Es muy importante, como te dices, ¿no? El parar, el pararnos, conectarnos con nosotros, pensar, el trabajar sobre bueno, nuestra meditación, ¿no? Ese ejercicio físico, el poder conectarnos con, como hemos hablado, con la naturaleza. Y sobre todo, Mar, a mí una de las cosas que más me llena es rodearme de las mejores personas, personas que me den paz, que me den tranquilidad, que me den sabiduría, que me presten ese crecimiento, el que pueda compartir momentos y no competir. ¿Tú qué me dices sobre esa parte de las relaciones, las alianzas? Pues, hombre, por supuesto, es que dicen que el que come solo se atraganta solo. Nos necesitamos, ¿vale? Y luego detrás de un empresario, que estás hablando de empresarios y
detrás de un empresario triunfador también hay una gran persona. Habrá de todo, pero si tú quieres triunfar con calidad, sintiéndote bien, yo hablo de triunfo en mayúsculas, ¿vale? No solo hago dinero y no me fijo en nada y solo hago dinero, ¿vale? Sino yo hablo de triunfar en la empresa o en la vida profesional y en la vida personal. Si quieres eso y quieres que haya un equilibrio, tienes que ser una gran persona, tener un gran crecimiento personal y espiritual, y luego todo eso volcarlo en la empresa. Fíjate, yo digo que el dinero es como una lupa, amplifica lo que eres. Si eres una persona generosa, pues lo va a amplificar más. Y si eres un tirano, pues también. Entonces no es el dinero lo negativo, que también tenemos ahí. Hay unos roles no establecidos que, bueno, que hablaban de esa persona adinerada o rica o poderosa como una persona mala, y no es así, sino una persona que ha podido crear esos pasos, ¿no? Esos pasos, pero desde el amor, siempre desde el amor, y estamos muy confundidos de asociar el Exacto. rico con el malo y el Efectivamente. pobre con el bueno. Entonces me gustaría que un poco, tú llevas muchos temas de eso, ¿no? Y has podido crecer con personas muy poderosas. Cuéntanos un poco, para darle un consejo a todas esas personas que nos están escuchando, ¿no? Porque empiezan en procesos de emprendimiento, bueno, en chicos incluso universitarios o empresarios que nos estarán escuchando que siempre se quejan de que qué mala suerte tengo, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Bueno, es que, a ver, si un empresario dice qué mala suerte tengo, lo primero que tiene que hacer es mirar hacia su interior, ¿vale? Exacto. Porque se ha instalado en el victimismo y está justificando lo que le pasa. A lo mejor es su propio comportamiento. Por eso te decía que es que no puedes desligar la empresa del crecimiento personal, es imposible. Tienes que coger la responsabilidad de lo que está pasando, qué conductas hay, ¿vale? Pues si se repite, mira en el árbol, mira a ver si hay alguna información transgeneracional, que volvemos a conectar con este tema, ¿vale? Y luego, pues, dejar de justificarte, dejar de entrar en el victimismo y ver cuál es la manera de vivir que tienes que exteriormente está reflejando todas esas conductas. Qué maravilla, Mar. Me gustaría que un poco, hablando de este tema y finalizando un poco también la tertulia, que me encanta, que esto no se quede aquí, sino que puedan meterse y que puedan pagar en www.marhorta.com esa trilogía, porque ahí no solamente se trata de una conversación de 50 minutos, sino de, si quieres saber más, ¿no? Mar tiene mucho que contar en esa trilogía. Así que me encantaría que, bueno, un poco acabar con un mensaje a todas esas personas, Mar, y un poco que nos puedas comentar de forma, bueno, pues like, ¿qué puedo yo adquirir dentro de esa trilogía, ¿no? ¿Qué puedo asimilar? ¿Qué conceptos? Vale, pues mira, en esta trilogía he querido mostrar lo que yo hago en consulta, ¿no? Y he querido unir esas tres partes, esa parte física, esa parte emocional y esa parte espiritual. En el primer libro, como te he dicho, quería reflejar que sepamos por qué se nos repiten muchas veces todas estas conductas o todos estos patrones, el saber por qué, el tomar conciencia y cómo nosotros nos podemos reprogramar. O sea, mi intención en los tres libros es que cada uno se convierta en su propio sanador, ¿vale? Que obtenga los recursos que necesita para que no necesite a muchas más personas y en un momento dado, si necesitas la ayuda de cualquier profesional, lo tengas, pero como algo puntual, no que te enganches a ningún profesional. Entonces, en ese primer libro quería explicar que muchas de las conductas que nos están pasando hoy día y que nos preocupan y que nos quitan el sueño, tienen su origen en el árbol y que podemos saber cómo solucionarlas perfectamente y doy los recursos. El segundo libro, que se llama Maestro de tu cuerpo, explico el por qué enfermamos
Y evidentemente, si vamos a vivir una experiencia, nuestro cuerpo es un condicionamiento. No es lo mismo vivir la experiencia muerto de dolores que vivir la experiencia con un cuerpo perfecto, ¿no? Y que te acompaña en el camino de lo que quieres llegar a ser o lo que estás haciendo. Entonces, explico el por qué enfermamos de una forma súper simple, pero nuestra parte física, ¿vale? Y con recursos también para saber de alimentación, qué son las cositas que tenemos que comer y qué no. Y bueno, pues fíjate, llevo más de 20 años trabajando con todo esto e he intentado resumirlo en 300 páginas. Así que he sacado la esencia de todo de una manera muy, muy sencilla. No sé si has visto vídeos míos en YouTube, que intento Sí. hacerlos cortitos y muy, muy Es muy sencillos. interesante esa parte también que puedas destacar, ¿no? De esos vídeos que tienes tu canal de YouTube. Y es impresionante, ¿no? Esos vídeos de 10 minutitos, de 15, de 10, nada, chiquititos, pero que van al grano directamente. Van al grano, súper cortos, 4 minutos, tal, muy cortitos, ¿no? Y muy sencillos, pues exactamente igual, ¿no? El maestro de tu cuerpo, bueno, los tres, muy, muy, muy sencillos para que la persona los coja y sin ningún conocimiento previo, pues se ponga a funcionar. Y el tercer libro, de 150 megahercios tu diseño, serían como las últimas piezas del puzzle en nuestro crecimiento personal, intentar unir esa parte física con esa parte emocional, dándonos cuenta que toda la manera de vivir que tenemos es precisamente la que nos saca de nuestro enfoque y es la que en un momento dado nos puede enfermar, aportando también recursos y, y- y dejando claro que no solamente que todo tiene vibración, pero que también nuestro ADN vibra en una determinada frecuencia, ¿vale? Y que esa vibración, que son esos 150 megahercios tu diseño, que es en lo que vibra nuestro ADN, que además no vibra desde las hélices, sino que vibra desde el interior, ¿vale? O sea, vibra desde esa vacuidad, desde ese vacío, como lo que estábamos diciendo antes, cuando nos quedamos en silencio, cuando somos capaces de parar, cuando somos capaces de estar en un momento tranquilo, ahí o se produce como ese reseteo a nivel, a nivel de nuestro cuerpo, de nuestro ADN, y somos capaces de sanarnos, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Porque una cosa que también quiero dejar claro es que la curación viene de dentro, el tratamiento viene de fuera, pero la curación siempre tiene que venir de dentro. Y esas son las herramientas que he querido aportar. En realidad para mí es como si fuera un libro muy grande, ¿vale? Pero bueno, por no hacerlo tan gordo, lo he dividido en tres porque yo no sé separar esa parte espiritual, de esa parte física, de esa parte emocional. Para mí es un todo y necesitamos conocer esas tres cositas, esas tres partes unidas, que es lo que al final es la salud. Mar, estoy muy ilusionada de que nos hayas acompañado porque es una temática muy, muy interesante el conectar con el físico, con la parte mentalidad, con nuestra esencia, ¿no? La parte espiritual. Quiero, bueno, vamos a mencionar aquí a través del audio que Mar Horta, ¿dónde podemos seguirte? Bueno, pues mira, me podéis seguir en redes, en Mar Horta Cantón, en Facebook, en Instagram, igual Mar Horta Cantón, en YouTube, que más o menos pues cada semana voy subiendo un vídeo y si me dejan en los comentarios qué es lo que le preocupa o qué síntomas les preocupa, pues podemos ir viéndolo tanto en la parte física como en la parte emocional. Ya te he comentado que son vídeos muy, muy, muy cortitos, pero llenos de información. Y por supuesto, pues en la página web www.marhortacantón.com. Y comentarte también que últimamente llevo unos meses subiendo una reflexión diaria en el Facebook y en Instagram, intentando que empecemos siempre con un pensamiento positivo, aunque sea parar un segundo e intentar leer la frase y decir qué es lo que me quiere decir esta persona, pero intentar parar, ¿no? Un poquito y empezar pues con una buena actitud y con un pensamiento positivo y optimista. Por supuesto que sí, ¿no? Levantarnos con ese pensamiento positivo.
Ha sido maravilloso poder tenerte aquí, de poder hablar de esta temática tan diferenciadora, ¿no? que nunca tenemos en cuenta. Me encantaría que todas esas personas que nos han escuchado a lo largo de esta entrevista, que se pongan en contacto incluso con Mar, porque tiene un gran regalo, ¿no? Porque ya no se trata de una trilogía, de muchísimas otras que hay, sino el regalo para nosotros mismos, ¿no? El poder hacernos ese detalle. Así que, Mar, me gustaría que finalizaras con una frase antes de, bueno, de seguir avanzando y de poder conectar a todas esas personas, porque estoy deseando de que el público, porque quiero compartirlo en todas las redes sociales, de que esto existe y de que podemos localizarte, Mar. Quiero que me digas una reflexión tuya. Pues mira, muy fácil. Decirte, como te he dicho antes, que tenemos mucho conocimiento, pero poca transformación y que ha llegado el momento de hacer un viaje hacia nuestro Homo Amans, hacia nuestro hombre amor, hacia nuestra esencia y realmente desde ese punto vamos a ver las cosas y vamos a ver la vida con una perspectiva mucho más optimista, mucho más alegre y nos vamos a enamorar de ella, simplemente. Gracias, gracias, gracias. Como cada miércoles a las 12 de la mañana, de 12 a 1, nos acompañan grandes profesionales, como en este caso Mar Horta, con una trayectoria de más de 20 años como terapeuta y, bueno, pues autora de esta gran trilogía. Nos vemos en nuestro dial 103.9 FM desde Sumados en Empresa con Uniradio Jaén. Gracias, gracias y gracias. Gracias, Mar. Gracias.